Un pastor se casa con una chica en su cumpleaños número 18, cuando la policía ve algo extraño y detiene todo. En una comunidad unida, el respetado pastor Martés anuncia su inminente matrimonio con una chica que cumple 18 años el día de su boda. Esta revelación genera preocupación, especialmente en su hija Clara, quien inicia una investigación cuando siente que algo no anda bien a medida que se revela la verdad. La comunidad se enfrenta a una conmoción cuando los motivos y secretos ocultos del pastor salen a la luz. En la comunidad unida donde el pastor Martés había servido fielmente durante más de una década, la noticia de sus inminentes nupcias fue recibida con alegría universal. Su congregación, que lo había amado y respetado durante su mandato, esperaba con entusiasmo la boda. Sin embargo, el anuncio de la edad de la novia convirtió la alegría en consternación. El pastor estaba a punto de casarse con una mujer en su cumpleaños número 18, una chica incluso menor que él. Para su propia hija, esta revelación fue inusual para un hombre de la iglesia conocido por su piedad y posición moral. La gran brecha de edad no solo era inusual, sino también inquietante, pues evocaba y resolvía preguntas y dudas dentro de una comunidad, especialmente en el corazón de su hija Clara. Clara se sorprendió al enterarse de la boda de su padre por los chismes del pueblo, en lugar de por el propio pastor. Este enfoque reservado era impropio de su padre, lo que aumentaba su inquietud. Su padre era típicamente un hombre franco que prefería las conversaciones abiertas sobre decisiones importantes de la vida, pero su evasión de sus preguntas sobre este repentino compromiso contrastaba marcadamente, y Clara no podía librarse de su propia alarma. El pastor Martés siempre había sido reservado sobre su vida personal, pero esto era diferente. El secretismo que envolvía a su joven prometida, Dolores, era inexplicablemente profundo. Dolores era un misterio. Su existencia solo se confirmó con el anuncio de la boda. La falta de información personal sobre ella solo intensificó la aprensión de Clara. Decidida a descubrir la verdad, Clara se embarcó en una misión personal para investigar. A pesar de sus esfuerzos, se topó con callejones sin salida que la llevaron a tomar medidas extremas. Clara involucró a la policía local. Incapaz de ignorar sus incongruencias en torno a la próxima boda de su padre, la policía tomó en serio sus preocupaciones e inició una investigación. Sin embargo, el pastor Martés aparentemente había desaparecido, agravando la situación. Las autoridades se quedaron con más preguntas que respuestas hasta que un descubrimiento los llevó a una casa donde el pastor se escondía. Al interrogarlo, el pastor mostró conmoción, confusión y finalmente ira. El pastor Martés se mantuvo evasivo, negando cualquier irregularidad y alegando su derecho a casarse. Sin embargo, su evasión solo avivó las sospechas de las autoridades. La policía continuó indagando en el pasado del pastor, revelando una relación previamente desconocida con una mujer durante un viaje a Suecia. Con esta nueva información, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, desentrañando la verdad sobre la misteriosa prometida del pastor y las extrañas circunstancias que rodearon su boda. La revelación no solo conmocionó a la comunidad, sino que también provocó un profundo cambio en su interior. Clara se mantuvo firme en su búsqueda de la verdad. El misterio de Dolores, la joven prometida de su padre, se cernía sobre ella como una sombra que proyectaba una palidez inquietante en lo que se suponía que sería una ocasión feliz. La combinación de la edad de Dolores y el velo de secretismo de su padre hizo sonar las alarmas en la mente de Clara. Juró desvelar el misterio de Dolores, la enigmática prometida de su padre. A donde quiera que iba, Clara se encontraba con respuestas opacas y callejones sin salida. Las indagaciones realizadas en la comunidad no arrojaron resultados. Incluso el mundo digital, normalmente tan abierto, no le proporcionó ninguna pista sobre el pasado de Dolores. Dolores parecía existir solo desde el momento en que su padre anunció. Su compromiso, su vida anterior a ese momento, estaba envuelta en un halo de inescrutabilidad, frustrada. Clara comenzó a ver un patrón siniestro en las sombras del secretismo que su padre había proyectado sobre Dolores. Sus instintos le decían que había más en esta historia que una inusual diferencia de edad. Las circunstancias secretas no cuadraban. Clara sentía la deprimente obligación, no solo como hija del pastor, sino como miembro preocupado de la comunidad, de arrojar luz sobre el asunto. Aunque Clara no era detective, tenía el suficiente sentido común para saberlo e involucrar a los profesionales. Tras una cuidadosa reflexión, comunicó sus sospechas a la policía local. Se sentó en la sala de interrogatorios de Stark,
con el corazón latiéndole con fuerza mientras transmitía sus preocupaciones a los oficiales. Ellos escucharon su relato. Su rostro era inescrutable. Su pluma arañaba sus cuadernos. La gravedad de la declaración de Clara no pasó desapercibida para ellos. Estaba implicando a una figura respetada en la comunidad. Sin embargo, la sincera preocupación de Clara y la extrañeza de las circunstancias los impulsaron a investigar el asunto. Las etapas iniciales de la investigación policial agravaron la situación. El pastor Martés, quien había sido un símbolo de confianza y decencia a la comunidad, se convirtió en objeto de un intenso escrutinio. La policía abordó sus investigaciones con discreción, pero pronto se extendieron rumores entre los habitantes del pueblo, convirtiendo al otrora querido pastor en una figura de sospecha. Su comportamiento reservado no ayudó. La descarada evasión policial de los pastores avivó aún más las sospechas, creando una corriente subyacente divisiva dentro de la comunidad. Al mismo tiempo, Clara se encontraba luchando con sus propias emociones. La impulsaba la necesidad de descubrir la verdad sobre Dolores, pero era difícil ser testigo de las crecientes sospechas en torno a su padre. A veces lidiaba con la culpa, preguntándose si sus acciones estaban causando más daño que bien. Sin embargo, su determinación de descubrir la verdad se mantuvo inquebrantable a pesar de la presión policial. Se mantuvo diligente investigando más a fondo el asunto. Dolores, sin embargo, seguía siendo esquiva. Su vida antes del anuncio de la boda era un lienzo en blanco. La fe de Clara en su misión comenzó a flaquear. Sin embargo, justo cuando su esperanza se avivaba, llegó un gran avance en forma de descubrimiento que lo cambiaría todo. Un antiguo contacto del pastor Martés reveló que había estado en una relación con una mujer durante un viaje a Suecia hace décadas. La relación fue breve y parecía no tener relación hasta que la conexión reveló que la mujer había dado a luz a su hija, Dolores. Esta revelación fue un rayo que iluminó el misterio que rodeaba a Dolores. Clara sintió una oleada de emociones. Alivio al descubrir la tristeza por el pasado oculto de su padre y una punzada de arrepentimiento por la turbulencia causada. Sin embargo, también sintió satisfacción al saber que había hecho bien en buscar la verdad. Sin embargo, esto fue solo el comienzo, ya que la revelación planteó más preguntas, cada una exigiendo una respuesta. Tomándose en serio las preocupaciones de Clara, la policía local inició una investigación a fondo. El pastor Martés, un hombre de considerable estima en la comunidad, de repente se encontró bajo la mirada impasible de las fuerzas del orden. El hombre que una vez lideró una congregación con sus conmovedores sermones, ahora estaba en el centro de un misterio que se desplegaba, provocando una tensión inquietante entre los miembros de la comunidad, a pesar de sus evasivas. El comportamiento del pastor no disuadió a las autoridades, quienes iniciaron una meticulosa investigación sobre su vida, desenterrando cualquier secreto oculto bajo su respetable fachada. Se empleó vigilancia encubierta para rastrear sus acciones, movimientos e interacciones, cada detalle bajo escrutinio. Sin embargo, Dolores seguía siendo un enigma desconcertante. Los esfuerzos por localizarla se topaban con un muro a cada paso, como si se hubiera desvanecido en el aire. La falta de información sobre su vida anterior solo profundizaba el misterio de su existencia. Parecía haber comenzado desde el momento en que el pastor anunció su boda, una revelación que despertó aún más la curiosidad de las autoridades. Los esfuerzos de la policía por averiguar más sobre la relación de Dolores con el pastor se encontraron con un muro de silencio. Incluso sus intentos de hablar con ella directamente se vieron frustrados, lo que aumentó su frustración e inquietud. El espectro de la sospecha proyectaba largas sombras. Los residentes observaban con preocupados, especulando sobre las circunstancias y las posibles ramificaciones. Con la cooperación reticente del pastor y la naturaleza esquiva de Dolores, la investigación parecía estar estancada. A pesar de estos desafíos, la policía se mantuvo firme en su determinación. Profundizaron en cada aspecto de la vida del pastor, rastreando sus relaciones pasadas y revisando sus registros financieros. Finalmente, se produjo un avance cuando la policía logró rastrear varias transacciones internacionales realizadas por el pastor en los últimos años hasta una cuenta desconocida en Suecia. Estos descubrimientos revitalizaron la investigación, ofreciendo posibles pistas sobre el pasado de Dolores y su conexión con el pastor Martés. Sin embargo, cuanto más descubría la policía, más compleja se volvía la situación. Esta intrincada red llevaría tiempo, pero las autoridades estaban comprometidas a garantizar la seguridad de Dolores y a que la verdad saliera a la luz.
Durante todo este proceso, Clara se encontró en el ojo del huracán. Vio cómo su padre se transformaba de un respetado líder espiritual a una figura de sospecha. Sus emociones oscilaban entre la preocupación y la convicción, pero sabía que había hecho lo correcto al involucrar a la policía mientras la verdad se desvelaba lentamente. Clara esperaba una resolución que calmara la creciente inquietud en la comunidad. Mientras la policía continuaba incansablemente su investigación, la comunidad observaba, absorta por el misterio que se desplegaba. La incertidumbre acechaba y la confianza flaqueaba, pero la determinación de buscar la verdad se mantuvo firme. Comprendieron la gravedad de la situación, cada pieza de información, cada pista y cada descubrimiento. La policía estaba un paso más cerca de comprender la misteriosa relación de Dolores con el pastor Martés, una verdad que redefiniría su comunidad. Sin inmutarse por las complejidades del caso, la policía rastreó el hilo narrativo hasta el pasado del pastor Martés en Suecia. Mientras profundizaban en este capítulo de su vida, Aken se adentraba en un laberinto de verdades ocultas y rumores susurrados, con un rastro que parecía desvanecerse a cada instante. Sin embargo, cada investigación es tan fría como la pista más cálida, y la suya llegó en forma de una historia local compartida e intrigante sobre el pastor. Un día, un hombre modesto llamado Erik, residente de un pequeño pueblo sueco desde hacía mucho tiempo, entró a la comisaría con un puñado de fotografías antiguas. Les contó a los agentes sobre un encuentro con el pastor Martés en un bar local hace muchos años. En las fotos, el pastor Martés veía una animada conversación con una mujer. Esta mujer, de rasgos llamativos y un aire de misterio, era desconocida para Erik y los demás lugareños. Vestía un vestido vibrante. Su sonrisa cautivadora decía mucho sobre el vínculo que compartía con el pastor. Mientras Erik narraba sus recuerdos de esa noche, la historia añadió otra capa de misterio. El pastor y la mujer, según explicó, parecían compartir una conexión que insinuaba algo más que una simple amistad casual. Había una sensación de familiaridad entre ellos, cierto nivel de comodidad y comprensión. Pero lo que impactó a Erik fue la conexión del pastor. Notable discreción sobre la naturaleza de su relación y la identidad de la mujer. Tras su encuentro casual en el bar, la misteriosa mujer desapareció del pueblo, dejando solo susurros y especulaciones. El pastor Martés se fue poco después de regresar a su vida al otro lado del Atlántico. Erik nunca esperó que su curiosa historia volviera a cobrar relevancia, pero ahí estaba, compartiéndola con la policía. La pista fue una bendición para los investigadores. Con el relato de Erik y las fotos en sus manos, ahora tenían una conexión tangible entre el pastor y una mujer de su pasado. Se preguntaban si esta mujer era Dolores. Comenzaron a intensificar su investigación utilizando las fotos para verificar las interacciones del pastor con la mujer durante su estancia en Suecia. Se pusieron en contacto con las autoridades suecas en busca de ayuda con la esperanza de relacionar a la mujer de las fotos con cualquier persona desaparecida o denuncia de actividades sospechosas. Al mismo tiempo, las fotos de la historia de Erik se compartieron discretamente con Clara con la esperanza de que pudiera reconocerla. Mujer o proporcionar contexto adicional. Miró las imágenes con una creciente sensación de inquietud. El pasado secreto de su padre causó un tumulto de emociones dentro de ella. De vuelta a su pequeña comunidad, esta revelación desató un frenesí de discusiones. La conexión del pastor con la enigmática mujer de Suecia alimentó la llama de la especulación con teorías que iban desde lo plausible hasta lo absurdo. La comunidad estaba paralizada esperando los resultados de esta nueva línea de investigación. El potencial de la mujer desconocida vinculado a Dolores y el misterioso pasado del pastor habían creado una extraña sensación de anticipación. La anticipación de un misterio que pronto se desentrañaría a medida que las capas de la investigación comenzaban a desentrañar. La policía se encontró explorando un intrincado tapiz del pasado del pastor, investigando más a fondo la identidad de la mujer sueca que desenterraron. La información crucial, ella no era una mujer cualquiera, era madre. La noticia golpeó a los investigadores. Como un saludo, se toparon con un posible avance. Este descubrimiento trazó un nuevo panorama para la investigación. La mujer de las fotos, la madre, ¿podría estar emparentada con Dolores? ¿Podría Dolores ser su hija?
Los hilos de la posibilidad comenzaron a tejer una historia a medida que las piezas del rompecabezas se alineaban en la mente de los investigadores. Esta nueva pista los impulsó a la acción. Cada revelación aumentaba su urgencia. Con este mayor sentido de propósito, la policía se dispuso rápidamente a reunirse en la casa del pastor Martés. Su misión era clara: encontrar a Dolores y determinar su conexión con la mujer sueca. A medida que se acercaban, la tranquila fachada suburbana de la casa del pastor contrastaba marcadamente con el torbellino de pensamientos que los acosaban al llegar. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Los oficiales se acercaron metódicamente. Sus sentidos estaban alerta para detectar cualquier señal de perturbación. La policía llamó a la puerta. Su anticipación era palpable por momentos. Se prolongó una eternidad mientras esperaban una respuesta. La incertidumbre era un peso, una tensión compartida que los mantenía a todos en suspenso. El pastor Martés finalmente abrió la puerta. Con el rostro lleno de sorpresa y confusión, los oficiales rápidamente presentaron sus preguntas. Observaron cómo su sorpresa se convertía en conmoción. Preguntaron por Dolores, si estaba en casa y si podía hablar con ellos. La reacción del pastor fue observada de cerca, cada estremecimiento, cada vacilación. Su negativa inicial a dejarlos entrar fue respondida con una orden judicial. Sus protestas llegaron a oídos resueltos. La búsqueda de Dolores en la casa fue minuciosa pero respetuosa. La ansiedad que se ocultaba bajo su apariencia profesional se intensificó rápidamente. Toda la comunidad observaba con la respiración contenida cómo la casa de su querido pastor se convertía en la escena de un crimen. Comenzaron a circular rumores sobre la mujer desconocida de Suecia y las especulaciones en torno a la identidad de Dolores dentro de los confines del pastor. En la casa de Martés, la búsqueda continuó. Llamaron a Dolores. Sus voces resonaban en la tranquilidad del hogar. Revisaron cada habitación, cada rincón. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos. La incertidumbre agobiaba cada segundo que pasaba, alimentando su determinación. A pesar de la ausencia de Dolores, la búsqueda no fue en vano. Descubrieron un ático oculto. Su contenido añadía otra pieza al ya complejo rompecabezas. Entre la variedad de cosas, encontraron un viejo álbum de fotos. Sus páginas narraban la vida de una joven. Las imágenes reflejaban los rasgos de Dolores, insinuando la verdad que estaban a punto de afrontar al salir de la casa del pastor. La policía llevaba consigo más preguntas que respuestas, pero una cosa se volvía cada vez más clara. La misteriosa mujer sueca, Dolores y el pastor Martés estaban intrincadamente vinculados. Sus historias se entrelazaban en un misterio que comenzaba a desentrañar. En las sombras de la casa del pastor, una habitación oculta reveló un descubrimiento sorprendente. Acurrucada en un rincón, la policía encontró a Dolores temblando de miedo, víctima inocente de un plan sin escrúpulos. Su vulnerabilidad conmocionó a los endurecidos oficiales, una escalofriante manifestación del engaño del pastor. Al revelarse la cruda verdad, fue como ver caer un castillo de naipes. El pastor Martés fue arrestado de inmediato. El velo de reverencia que una vez lució se rasgó para revelar a un oportunista intrigante bajo el noble pastor de su comunidad. En realidad, había sido un lobo disfrazado que pretendía usar a Dolores para un fraude migratorio. Las repercusiones de esta revelación provocaron conmoción e incredulidad en toda la comunidad. El pastor, que buscaba un modelo de guía moral, se enfrentaba a severas sanciones legales, incluyendo prisión e inhabilitación permanente para cualquier trabajo en la iglesia. La noticia impactó como un terremoto, derribando la fe de su rebaño, dejándolos sintiéndose traicionados. Perdida en la fría luz de la verdad, la comunidad se vio obligada a confrontar la cruda realidad. Los muros de su santuario sagrado albergaban engaños, y el pastor al que habían colocado en un pedestal había estado explotando su fe para beneficio personal. El arresto del pastor no solo significó el fin de la carrera de un individuo, sino un duro golpe a la fe colectiva de la comunidad en su liderazgo. Las secuelas del escándalo fueron un torbellino emocional. La gente se lamentó y cuestionó su fe. Las iglesias permanecieron vacías mientras los individuos lidiaban con sus sentimientos de traición, luchando por reconciliar su creencia en un poder divino con las acciones de un guía espiritual de confianza. Era una comunidad de luto por la pérdida de su fe en un hombre al que habían venerado. El arresto del pastor abrió una compuerta de emociones. Algunos miembros de la comunidad sintieron ira y traición, y su confianza quedó destrozada por las acciones del pastor.
Otros sintieron compasión. Para Dolores, sus corazones estaban dolidos por la joven atrapada en medio del escándalo. Pero bajo estas emociones había una corriente subyacente de determinación, la determinación de reconstruir la fe en su comunidad. Tras el silencioso escándalo, Clara se encontró en el centro de esta tormenta emocional. Hija del hombre responsable de tal abuso de confianza, se vio obligada a lidiar con el doble rol de víctima y denunciante. Sin embargo, se mantuvo firme. Sus acciones sirvieron como testimonio de su valentía moral. Al final, la comunidad tuvo que recomponerse, reevaluar su fe y reconstruir su confianza y liderazgo. Fue una dura lección, un recordatorio de que incluso quienes ocupaban puestos de autoridad espiritual podían flaquear. Pero en medio de la conmoción y la traición había esperanza y un compromiso para construir una comunidad más transparente, responsable y fiel, sin dejarse intimidar por el engaño de un hombre.